Bueno, Fabián, yo creo que ya es hora de empezar. Listo, entonces, listo José Luis, entonces para darle una bienvenida entonces a las personas que se encuentran en estos momentos aquí en este webinar. Entonces los dejo con José Luis Cancelado, nuestro vicepresidente comercial de MPD, Miami Partner Development. Buenas noches. Como les dijo Fabián, soy José Luis Cancelado, vicepresidente comercial de Miami Partners Development. Bienvenidos a esta reunión. El tema que hoy nos ocupa es la dolarización del patrimonio a través del real estate en la Florida. Hoy nos acompaña Juan Manuel Matallana, CEO de nuestra compañía, quien lleva más de 25 años en el sector financiero y tiene una experiencia superior a 10 años en el sector del real estate como developer y como realtor. Juan Manuel, estamos atentos a que compartas tus conocimientos con nosotros. Bienvenido, gracias. Gracias, José, gracias, Fabián, y bueno, bienvenidos a todos. No sé, quisiera hacer una prueba a ver si están todos hoy escuchándome. Sí, bueno. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, Muchas gracias, Juan te Manuel. escuchamos. Bueno, bienvenidos. Esta noche queríamos darles la bienvenida a nuestra compañía, Miami Partners. Miami Partners es una compañía creada desarrolladora en Estados Unidos de proyectos inmobiliarios y constructora. Miami Partners ha venido en los últimos años elaborando proyectos de construcción de single home, de duplex y proyectos en diferentes áreas de Miami-Dade, Broward y Fort Lauderdale. La idea es que ustedes conozcan un poquito de nuestra compañía hoy y del producto que nos atañe, que es el producto que hemos venido lanzando en el último año, en el cual es una inversión en dólares con una alta rentabilidad y un soporte y un respaldo AAA, que es el real estate. Entonces, bienvenidos. Nuestra compañía Miami Partner es una compañía, como lo decía, fundada hace 10 años en el sur de la Florida. Iniciamos haciendo el flipping, que era remodelación de casas, y seguimos construyendo en construcción y desarrollo de productos financieros. Lo que ven ahí es un poco que les vamos a enviar más adelante, es lo del conocimiento un poco de la compañía, quiénes somos, qué hemos hecho, qué hemos venido haciendo, nuestros modelos de casas. Pero bueno, vamos a hablar un poquitico del proyecto que nos atañe en Miami Partner. Miami Partner, ¿por qué escogió la Florida? La Florida la escogió porque es una de las ciudades o uno de los estados con mayor migración de los Estados Unidos. A la Florida llegan actualmente más de 1.087 personas a vivir por día. ¿Por qué llegan a la Florida? Por su mejor clima, la diversidad cultural, el arte, la oferta gastronómica, los mercados internacionales, los menores impuestos, ya que la Florida o todos los estados de Estados Unidos pagan impuestos en la parte estatal y la parte federal. El gobernador de la Florida redujo los impuestos de la parte estatal y solo federal quedan, ahorrándose así casi el 40% de pago de impuestos. De esta manera es foco de todos los otros estados para que las demás personas busquen sus empresas en Miami. En este momento es la tercera ciudad financiera del país. Está luchando por ser la segunda ciudad financiera. En Brickell el Stock Exchange comienza a funcionar a partir de hace un mes, está funcionando en Miami. Los lugares donde construimos nosotros es el condado de Miami-Dade, el condado de Broward, el condado de Palm Beach. Y estos son los tres condados que tienen mayor número de habitantes en la Florida. Actualmente estamos abriendo en condado de Henry y estamos expandiéndonos un poquito al West Coast y al norte de la Florida. Como vemos acá, este es el condado de Miami-Dade. En este condado nosotros estamos construyendo en Florida City, en ciudades como Homestead, en ciudades como Cutler Bay, en ciudades como Wynwood, en ciudades como Miami Gardens. En el condado de Broward estamos en Fort Lauderdale, estamos en Commercial, estamos en Oakland. Y en el condado de Palm Beach estamos llegando a Boca Ratón y estamos ampliando un poco a Boynton Beach. ¿Por qué es importante la Florida? La Florida tiene un crecimiento anual de más o menos 1.31, que supera el crecimiento total de Estados Unidos, que es del 0.71. Este crecimiento lo respaldan
lo que ya hemos dicho antes, los más de 1.000 personas que llegan a la Florida, y también el crecimiento en la cantidad de vuelos que hay de un 10% mensual. Tenemos una ventaja que la edad promedio de la Florida es de 42 años de edad. Una gente suficientemente sólida, pero también suficientemente joven para la gran inversión. Eso nos da a nosotros que podamos crecer un poco más. Hablamos un poquito también de las tasas. La gente viene creando un tabú sobre el crecimiento de las tasas, sobre el crecimiento de la inflación, y queremos también tranquilizarlas y darles un parte de alivio. Las tasas que se manejan, o el crecimiento el aumento de las tasas de Estados Unidos, es de tasas de la Fed. Las tasas hipotecarias que se manejan en Estados Unidos son de los bonos de 10 años, y esas tasas han estado en las últimas décadas en descendencia, como lo podemos ver en esta gráfica. Sin embargo, también la Fed ha hablado de poder cerrar el año más o menos con tasas del 3.40, 3.50. Pero en este momento la tasa hipotecaria no es afectada por esas tasas. También vemos un 32% del crecimiento del valor de las propiedades. Si nosotros en el 2021 compramos una propiedad de $350,000, al 26 tendríamos un 32% de incremento en unos $461,000. Eso nos da un alivio de un crecimiento que se da. También sabemos que en Miami y en la Florida, más o menos necesitamos unos 6,5 millones de nuevas viviendas, y el inventario está al 2.1 actualmente. Vemos entonces que hace falta más inventario. Se ha dicho también en algunas noticias en Sudamérica de la crisis inmobiliaria. Se hablaba falsamente y erróneamente que los precios habían caído a un 50% del valor de las propiedades. Pero realmente lo que ha bajado es las ventas, y no han bajado porque no se compren más, sino porque no hay más inventario. Por eso decimos que es al 2.1 el inventario. O sea, nos queda mucho por construir y mucho por crear. La velocidad de ventas que hay en la Florida es más o menos del 90 días, perdón, la velocidad de ventas en Estados Unidos es de 90 días. En la Florida es de 60 días de propiedades. Vemos que no duran las propiedades en el mercado. Eso nos da una parte de alivio y nos pone en un punto bueno para poder invertir en la Florida. También vemos 15.5 millones de casas que se deben construir para recubrir la demanda en los Estados Unidos. Nosotros hablamos de 6,5 en la Florida. El mayor crecimiento se presenta en los suburbios y ciudades pequeñas, ya que aparte de que las personas promedio, del trabajo promedio, quieren invertir en nuestros productos, las instituciones y fondos quieren también hacerlo. Eso nos crea también una cartera y un producto interesante. Ahora vamos a hablar bien de nuestro producto. ¿En qué consiste nuestro producto? Nuestro producto consiste, como lo decíamos anteriormente, en una inversión en dólares con una rentabilidad alta y una garantía AAA en real estate. Vamos a poner un ejemplo. Las inversiones mínimas que nosotros manejamos son de $400,000 y las manejamos en dos fases. Una primera fase inicial de $160,000, que es un 40% del valor de la inversión. Es una primera fase que va a durar de 4 a 6 meses. ¿Qué va a pasar con este dinero? Estos 160,000 van a un escrow account, que es un estilo de cuenta fiduciaria acá en Colombia. Ese escrow account nos hace los giros, y el primer giro que haces a la compra de un lote, este lote va a nombre de la persona o el inversionista o de la sociedad que nosotros recomendamos que haga en los Estados Unidos si no es residente americano. Tiene un segundo desembolso que es para los planos que se van a construir del lote, donde se presentan unos planos, se someten a la ciudad, y una tercera desembolso que son los permisos ante la ciudad. Estos permisos van para poder tramitar la permisología de lo que vamos a construir en el lote. De esta manera, en la primera fase, el inversionista puede estar completamente observando qué está pasando con su dinero y cómo se está manejando. Entonces, el lote queda a nombre de él, los planos son una parte física que se le entregan a él y se someten a la ciudad, y los permisos ante la ciudad que no son físicos, hay un PIN number que da la ciudad para poder meterse a una página web y ver qué está pasando con los permisos. Esta primera fase, como dijimos, se demora de 4 a 6 meses y concluimos con un Start Permit, que es un permiso de construcción. Una vez teniendo esta primera fase, pasamos a la segunda fase,
$240,000, es un 60% del valor de la inversión, va a un escrow account y se hacen unos giros para la construcción. El primer giro es para la plancha de cemento, segundo giro para paredes y techo, y un tercer giro para un turnkey, que son los acabados finales de los proyectos. Concluyendo así en la venta de la propiedad y obteniendo más o menos una rentabilidad promedio entre el 12 y el 15%. Vamos a ver un poquito cómo podemos hablar de que se puede obtener un 12 o 15%. Nosotros hacemos un CMI, que es un análisis de mercado, y ubicamos una propiedad. La propiedad en este caso es la 945 de la 32 South en West Palm Beach. Esta propiedad la tenemos en ubicación en el plano, tenemos una descripción del lote, decimos que esta propiedad puede tener 5.067 square feet, que para Colombia serían 5.067 metros, y hacemos un estudio del mercado promedio. ¿Qué podemos concluir en el estudio del mercado promedio? Que la casa más cara se puede vender en $590,000. Para nosotros este número es muy diciente, ya que nosotros no podemos construir en esa zona una casa de $1 millón o $2 millones, porque si bien llegáramos a poderla vender, podríamos entrar en una demora de nuestro proceso. Entonces, sabemos ya que esto es un parámetro importante para nosotros. El segundo es buscar en ese CMI, estudio de mercado, unos puntos que nos da cuánto es el precio por pie cuadrado de nuestro proyecto. Nos dan unos máximos y un promedio. En este ejemplo como tal, el máximo es 489 y el promedio 348. Para nosotros es importante ese 348 porque es con el que hacemos los números de construcción. Si nosotros la vivienda que vamos a construir a 348 nos da los $560,000 que decíamos anteriormente, es un proyecto que es viable. Y analizamos nuestro proyecto de la manera siguiente. Tenemos entonces un proyecto, perdón acá, tenemos un proyecto que nos da una casa de 1.650 square feet con una venta de $300 el pie, o sea, estamos $48 por debajo del promedio, a 495 y decíamos que se puede vender en 560. De esta manera y con esos números tan conservadores nos da que el inversionista puede llegar a ganarse hasta un 15%. Sabemos que los números y las ventas en la Florida y en Estados Unidos están por los altos, así que podemos llegar a buscar una rentabilidad aún más alta, pero pues es conservador tener ese número. De esta manera decimos que este es un proyecto de $396,000 en un lote de 5.067 square feet, con unos giros por fase de 148,000 en la primera y 248,000 en la segunda. Tenemos que también saber que si nosotros decimos un 15% del valor total de la inversión, si hacemos un interés compuesto, donde el 40% del dinero va a estar un año y el 60% va a estar solo 6 meses, nos puede dar una tasa más o menos aproximadamente un 20 y un 25%. Luego, nuestro proyecto es muy viable, es muy interesante y muy sólido. No sé si tengan algunas preguntas al respecto o algo acaso del tema para poderlas resolver. ¿Aló? Doctor Juan Manuel, yo tengo una pregunta. ¿La inversión mínima es de $400,000 o se puede invertir con un valor inferior? Bueno, es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos aquí, vamos a mostrar nuestro primer cuadro. En este cuadro nosotros decíamos que eran dos fases, una primera de 160,000 y una segunda de 240,000. La primera de 160,000 concluye con un permiso de construcción. De entrada sabemos que cuando tenemos el permiso de construcción ya podemos acceder a un préstamo a un banco de segundo piso. De tal manera que la segunda fase, el $240,000, lo podemos acceder a un préstamo de segundo piso y concluiríamos con que la inversión mínima podría ser 160,000. Ahora, 160,000, el proyecto mínimo 400, pero si hay un inversionista que quiera invertir aún más, podríamos hacerlo más. Aprovecho un poquito para mostrarles de pronto un poquito de lo que son
los modelos que tenemos nosotros. Tenemos un estilo de single home, una casa de un piso. Recordemos que single home es un concepto que se llama que en los 4 costados de la casa no tiene paredes conjuntas con un vecino. Eso es un single home. Este es un modelo de casa, eso es otro modelo de casa single home que las que hacemos. Hacemos casas de 2 pisos single home también, diferentes. Hacemos algunos proyectos o estamos en la elaboración de algunos proyectos. Este es un proyecto de 12 casas single home de 2.000 square feet, que son 200 square feet. Algunos clientes prefieren que construyamos dúplex. Estos son dúplex, 2 viviendas en un mismo lote. Tenemos 2 modelos, un modelo un poco más sofisticado de 2 viviendas en un mismo lote. Y tenemos también algunos proyectos de townhouses que son pequeños, pero algunas personas quieren. Yo les decía, en un principio el proyecto es comprar lote, construir y vender, pero también podemos llegar a hay algunos clientes que dicen, yo me quiero quedar con las propiedades, y también se puede hacer eso. De esta manera llegamos a la construcción final. Los acabados de estas 2 casas, este fue nuestros primeros modelos, modelo sencillo. Estos ya son los modelos más actualizados, pero siempre conservando el mismo estilo desde el principio. También vemos un poquitico los acabados de nuestras propiedades. Son bien iluminados, blancos, transparentes, con acabados high-end en cuanto a cocinas, en cuanto a baños, lo que nos hace ser preferidos en todas las zonas donde nosotros vendemos. ¿Sí? ¿Algunas preguntas? Bueno, Juan Manuel, yo digamos no tanto una pregunta, sino también es bueno aclararle a las personas porque muchas personas van a decir, no, pues yo soy constructor, voy a construir en Miami, sino también como tener en cuenta los años de experiencia que tiene MPD haciendo este tipo de proyectos en los Estados Unidos, que ustedes, como dicen, también han tenido pues obviamente pérdidas también monetarias empezando y ya hoy en día les permite tener un modelo de negocio ya estable con esa experiencia que tiene MPD hoy en día. Bueno, eso es importante decirlo. O sea, nosotros no inventamos la receta de la Coca-Cola, y eso es muy cierto, pero sí la hemos ido perfeccionando. Nosotros nos unimos con constructores, el constructor de nosotros, que es socio, tiene más de 25 años de experiencia, la compañía nació hace 10, y hemos venido perfeccionando todo el modelo económico y todo el modelo de construcción en los últimos años. Sí, efectivamente, no fue fácil. No es fácil manejar las ciudades, no es fácil manejar los análisis de mercado, no es fácil buscar hacer los CMA que tienen siempre su ciencia, pero hoy en día creemos que hemos pasado por muchas cosas buenas, algunas cosas regulares, pero hemos aprendido constantemente y tenemos un producto sólido, eficiente y sobre todo muy rentable. Otra pregunta, Juan Manuel. La gente nos dice que tiene sus recursos acá en Colombia, que si no es ilegal llevarse la plata e invertir por fuera, o que si tiene un proceso que es difícil de hacer. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de inversión? Y la siguiente pregunta es, ¿quién administra los recursos una vez que los recursos están disponibles para la inversión? Bueno, como lo dijimos inicialmente, la persona que administra los recursos es un escrow account, que es una cuenta fiduciaria. Los escrow account están aprobados y validados por la DBPR. La DBPR es el Departamento de Regulación de Profesionales y Empresas de la Florida. Hagamos de cuenta que es como una superintendencia en Colombia. La persona que maneja los escrow account en los title company son abogados debidamente autorizados, debidamente calificados, y son las personas que tienen que poner las suficientes garantías para garantizar, valga la redundancia, que el dinero esté en buenas manos y que se tenga su destinación específica. Nosotros hablamos que hoy en día la única forma de ingresar dinero en title company es por un wire transfer, una transferencia de banco a banco. Así queda todo cubierto porque la persona, el inversionista, tiene su banco, pide un wire transfer a las cuentas del escrow
y el banco, obviamente, debidamente conociendo su procedencia del dinero, envía los recursos al Title Company, que es el que encargado de manejar los escrow. Entonces no hay ninguna forma de pensar o de tener susto. Contablemente, bueno, nosotros tenemos contadores que nos pueden ayudar a asesorarlos. No somos contadores, pero con mucho gusto los podríamos referenciar en alguna persona que necesita un contador en Estados Unidos para poder manejar sus ingresos allá. Juan Manuel, ¿es aconsejable que invertamos como personas naturales o cómo se debe hacer la inversión y cómo podemos optimizar el tema tributario, que es algo que nos preocupa o que les preocupa a todos los inversionistas? Bueno, es importante de pronto recalcar lo que hablamos en un principio. Estados Unidos tiene el FITPLA. El FITPLA es para extranjeros, se retiene el 15% del valor de la venta y se tiene que hacer un ajuste de cuentas, tienen que contratar un contador para hacerlo y se demora entre 6 meses a un año en devolver el dinero después de hacer el proceso de venta. Por eso aconsejamos que se haga una sociedad, puede ser LLC, puede ser Corp. Eso sí, a partir de hace 6 meses también cambió la reglamentación y se exige que sean más de 2 socios. Así sean extranjeros, ya se toma la compañía como una compañía americana y se maneja con las retenciones usuales, no tiene que pasar por el FITPLA. Entonces, a tu pregunta, sí es necesario o sí es importante que hagan una sociedad las personas extranjeras. Las sociedades se pueden hacer, tenemos una compañía aliada nuestra que no es de nosotros, pero son personas que trabajan muy rápido y en 3 días pueden hacer la sociedad y le sacan el EIN, que es el tax number, para poder abrir las cuentas bancarias, de tal manera que en 3 días tienen la sociedad y creo que son 4 o 8 semanas que tienen el tax number para poder constituir todo y manejar las sociedades así. Muchas gracias. Bueno, Laura tiene una pregunta, alzó la mano, entonces, Laura, ¿qué nos tienes que preguntar? Hola, buenas noches. Tengo una inquietud. ¿Es exclusivamente para una casa o se pueden hacer proyectos mayores? Bueno, es importante, como te decíamos, la inversión mínima empieza en 400. Obviamente, cuando hablamos de 400, pueden ser 380, 390, 410, porque es de acuerdo a la diferencia del precio del lote. Pero también puede hacer multifamilies, puede hacer duplex, que son 2 unidades, fourplex de 4, o pueden hacer propiedades mayores. En este momento estamos realizando una en Oakland, que son 3 lotes unidos, que es más de 18 unidades, y entonces depende de la capacidad. Lo importante es saber que el proyecto es por persona. Cuando hablamos de persona, Laura, ya que tú lo preguntas, puede ser que tú inviertas o tus amigos o tus socios, pero que el proyecto sea tuyo. O sea, que la persona cuando dice vamos al proyecto es el 100% ya de efectividad y de inicio, porque no estamos esperando llegar a un punto de equilibrio ni esperar que otras personas inviertan para poder desarrollar. De esa manera es más confiable porque el proyecto es de ustedes. También queremos aclarar que cuando decimos la compra de un lote, no es un lote que tenga que ponerle vías, que tenga que poderle o desarrollar alguna clase de infraestructura, sino es un lote que está en una de las ciudades y que tiene un folio number y una dirección. Ok. Bueno, más preguntas. No sé, Juan Manuel, vi algunas personas ingresaron un poco tarde, de pronto hacer como un pequeño resumen a estas personas que ingresaron sobre cómo es el modelo de inversión o bueno, cómo es con Miami Partners. Un resumen de esas personas que ingresaron, que no alcanzaron de pronto a escuchar la conversación completa. Bueno, gracias, Fabián. ¿Perdón? ¿Alguien hizo una pregunta? No, sigue adelante, sigue adelante. Ok, yo creo que entonces volvamos un poquitico a este cuadro que es el cuadro principal. Volvemos a retomarlo y hablábamos inicialmente son $400,000 de la inversión dividido en 2 fases, una primera de 160,000, ese dinero está en un escrow account, ese dinero es para la compra del lote, los planos, los permisos ante la ciudad
y ese proceso es de 4 a 6 meses. Concluye en un Start Permit, que son los permisos de construcción, y empieza la segunda fase, que son 240,000 en un escrow account y que va a construcción, plancha de cemento, paredes y techo y turnkey, que son también una fase de 4 a 6 meses. Como lo anotaba José Luis, después de la primera fase, la segunda fase está calificada para un préstamo bancario de segundo piso y podríamos solo tener una inversión de 160 y la construcción sería prestada por el banco. Cumpliendo toda esta primera fase, estas dos fases, tendríamos una rentabilidad entre el 12 y el 15, que como lo hablamos en los otros cuadros, puede aumentar de acuerdo a los precios de venta actualmente en la Florida. Listo. Laura tiene una pregunta, alzó la mano, entonces vamos a ver. Laura. Hola, tengo dos preguntas de una clienta amiga que está en el webinar y la primera es, ¿quién es la persona encargada de hacer la venta de estas casas? ¿Hacer las dos o te contesto esa? Bueno, te hago las dos. Y la siguiente es que puedas especificarnos, por favor, qué nivel social o a qué clase están dirigidas estas construcciones. Ok, bueno. El proyecto lo hacemos completo nosotros. MPE asesora en la compra del lote, los planos, los permisos, la construcción y la venta. Hay algunos casos en que el cliente no quiere la venta y podemos llegar a algún acuerdo y el cliente se puede quedar con la propiedad. Lo segundo, ¿a qué clase estamos dirigidas? Estamos dirigidas a lo que se llama los Blue Collar Workers en Estados Unidos, que son los trabajadores promedios. Más o menos son una pareja que entre los dos tengan un ingreso anual de $72,000, es las personas que pueden acceder a nuestras propiedades. Así que tenemos toda la Florida, porque es el manager de Burger King, pongámoslo sin propaganda, y una persona que trabaja en un Publix, son las personas que en pareja pueden aportar. ¿Por qué les interesa a esas personas estar en casas? Primero porque hemos visto que en Miami, sobre todo, los parqueos son ya muy reservados. Una propiedad en un community gate es de más o menos un parqueo o dos, cuando una familia normal es de 3 a 4 personas y en Miami todas las personas deben tener carro. Entonces, cada parqueo adicional tiene un costo bastante excesivo para pagar mensual. De hecho, también a estas personas les gusta guardar un bote, tener un backyard bueno y esa es la perspectiva. ¿Por qué preferir una casa abierta a vivir en un condo gate? Listo. Está Orieta Guerrero también que levantó la mano, entonces... Hola, buenas noches. Sí, para el doctor Juan Manuel, yo no alcancé a escuchar y entré al principio. ¿Dónde es este proyecto y qué áreas son las casas? Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, de acuerdo al MCI que ustedes hacen, ¿cuánto es el tiempo de espera de la venta, teniendo en cuenta la rotación que mencionaba el doctor Juan Manuel de 90 días y de 90 días en Miami y 60 días en la Florida, creo que fue que dijo? Y la tercera pregunta sería, ¿cuál es el beneficio migratorio para los inversionistas de este proyecto? Si invertir estos $400,000 en este proyecto le genera a uno ya como la puerta abierta para la solicitud de visa como inversionista o algo por el estilo. Orieta, muchas gracias por tus preguntas. Según veo, son 3 preguntas. La primera, ¿en dónde estamos desarrollando los proyectos? Los proyectos, como lo dijimos anteriormente, los desarrollamos en Miami-Dade, en Broward y en West Palm Beach. En Miami-Dade ahora, en este momento, estamos en Florida City, en Homestead, en Miami Gardens, en Opa-locka, en Cotter Bay, algunos proyectos en Wynwood. En Broward estamos en Commercial, en Fort Lauderdale, en Oakland, y en West Palm Beach estamos en Pompano en este momento. El tiempo de demora, nosotros cuando empezamos, hoy en día hemos tenido ofertas cuando rompemos terreno, o sea, 6 meses antes.
Casualmente, todos los proyectos que tenemos hemos tenido contratos de cierre y hemos vendido antes de tener el CO, que es el certificado de ocupación de nuestros proyectos. Anteriormente tratábamos de no vender tan rápido porque había algún dinero que se podía quedar y al final, cuando la gente viera ya las casas terminadas, se entusiasmaban y ofrecían más. Acordémonos que 30, 50 mil dólares en un crédito a 30 años pueden ser 100, 150 dólares mensuales. Entonces, si tú quieres tener la mejor casa del barrio por un 150 dólares, pues obviamente se incrementaban. Decidimos hacer los contratos con una cláusula que se llama el Quick Out, y ese Quick Out nos permite hacer contratos a la primera oferta, manteniendo así que la persona, a medida que van llegando los contratos, se puede ir subiendo la oferta y la persona que está o sube a la oferta o sale de la oferta. Por el otro lado, como me hablabas, te entendí que más o menos la visa. Entendemos que hay varios proyectos y varios sistemas de visa. Hablemos de la EB-5, que es la visa que nos da la residencia, y esa visa se obtiene con algunos proyectos que el gobierno designa y son a partir de $800,000 de inversión. Se puede invertir o se puede prestar la plata y tiene unos retornos, creo que del 2 al 3% mensual, y se puede obtener. Los proyectos de inversión se necesita que haya más de 5 personas trabajando para la empresa de la persona y que el valor que se invierte sea un valor que realmente se pueda mantener una familia. Hay algunas personas que nos llegan a la oficina diciendo, no, es que hay personas que nos venden a $20,000 la visa de inversionistas. Dudo mucho que se pueda hacer por lo que hemos visto. Dudo mucho que el gobierno acepte $20,000 o $50,000 para un inversionista. En lo cual nos pone a nosotros en un proceso donde nuestro proyecto sí daría para visa, pero nosotros no lo vendemos como visa porque en un concepto muy personal, y esto ya es muy personal, creo que en la visa corre el factor de suerte bastante grande. Entonces no queremos que el día de mañana empecemos nuestro proyecto y les nieguen la residencia, la visa de inversionista y nos digan que nosotros les vendimos un proyecto para tener visa y que no la tienen. Entonces es algo que no nos queremos comprometer porque se sale de las manos nuestras. Pero tenemos abogados que les podemos aconsejar para que puedan ellos ayudarles de una u otra manera a obtener cierto nivel de visas. Bueno, tenemos ahora a Sonia Arenas y después sigue Laura Álvarez con las preguntas. Vamos, Sonia. Gracias, Fabián. Buenas noches. Juan Manuel, creo que faltó contestarle a Urieta la pregunta del área de las casas. Primero, por favor, ¿es una sola, es área estándar o tienes diferentes áreas con diferentes modelos? Gracias, Sonia, y discúlpame, Urieta, por no contestar esa pregunta. A ver, nosotros cuando hablábamos del CMI, que es el análisis de mercado de la zona, y tomando como referencia que nosotros tenemos la media del precio por square feet y mirando qué casas o qué dimensión de casas hay en la zona, es donde tomamos la decisión. Entonces, entran a funcionar factores como el lote, la media que nos dé la zona y el valor final del precio. Pero podemos hacer casas desde unidades de 6, 7 unidades de 1,000 square feet cada unidad, y casas single home las estamos haciendo desde 1,650 y 2,000 square feet. Algunos townhouses los podemos hacer de 1,300, 1,400. Pero estamos hablando de la inversión de $400,000 para una casa de 2,000 square feet. Bueno, ahí lo que te digo, como decía anteriormente, en los $400,000 no es cerrado ni es matemático. Los $400,000 pueden ser 410, 420, 380, 390, de acuerdo al precio del lote. Y obviamente lo que tú dices, si el lote da para hacer una casa de 2,000 square feet, pues obviamente puede llegar a salir un poco más de 400. Digámoslo, por ejemplo, en el condado de Henry, en Clewiston, hay lotes de 54,000 square feet a $50,000. Un lote de 54,000 a $50,000 nos da fácilmente para poder hacer una casa de 2,000 square feet por debajo de los $400,000.
Ok, perfecto. Y tengo esta pregunta de una clienta, Juan Manuel. ¿Es posible entrar solamente a la primera etapa con los $160,000 y obtener una rentabilidad del 12 al 15% también en 4 o 6 meses? Claro, es posible, pero obviamente tenemos que esperar la duración del proyecto porque acordémonos que la inversión se hace en la primera fase, pero se obtiene cuando vendamos. Entonces, sí es posible, ¿por qué? Porque cumplimos con la primera fase, que es la compra del lote, los planos y la ejecución la permisología, y para la segunda fase buscamos un préstamo a un banco de segundo piso. Entonces, Muchas sí es gracias. posible. Perfecto. Ok, mil gracias. Hola, El- mira, la pregunta que te tengo es que si me puedes explicar un poco cómo son los barrios, si hay algún tipo de condominio, si están en lotes sueltos y más o menos la medida exacta en metros, no en feet, de los lotes y de las casas. Los barrios son abiertos, no son condo gates, son lotes que están en barrios abiertos. Como te decía, en Estados Unidos no está una estratificación como acá estrato 1, 2 o 6. Podemos decir es que es por ingresos, por personas de $72,000. Los square feet yo los hago muy alegremente. Tomamos como una propiedad de 1,650 square feet, para nosotros es una propiedad de 165 metros cuadrados. Un lote, los lotes van entre dimensiones de 3,700 y 5,000, que serían 370 metros cuadrados y 500 metros cuadrados. Creo que la conversión exacta es 0,96, pero una conversión así es casi la que podemos tener. Gracias. Bueno, de los asistentes, ¿alguna otra pregunta o alguien tiene algo más para decir? Ese 15% de rentabilidad que ustedes plantean, ¿es rentabilidad anual o es el 15% de rentabilidad en el total de duración del proyecto? Bueno, el 15% que planteamos es una rentabilidad de la totalidad del proyecto, pero la totalidad del proyecto es de 12 meses, o sea que es anual. Ok, vale. Buenas noches, gracias. Una pregunta. Sí, listo, por favor. La propiedad, el título, sale 100% a nombre del inversionista. No tiene ningún inconveniente a no ser ciudadano americano. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Como te decía, hay dos posibilidades. La primera es hacerla a título personal, que no tiene ningún inconveniente, pero a la venta tiene el inconveniente del FIRPLA, que te van a retener el 15% del valor de la venta por 6 o un año, por 6 meses o un año. Al recomendar nosotros que se haga por una sociedad LLC o Corp, y LLC o Corp lo recomendaría más el contador, porque ya la diferencia de las dos sociedades es por la forma de taxación que se hace. Pero la propiedad completa sale a título de esa compañía que ustedes hagan y que la pueden hacer con un pasaporte nomás. Laura tiene otra pregunta. Laura, vamos. ¿Hace cuánto construyes y más o menos cuánta capacidad tienes para construir casas durante el año? Bueno, nosotros en este momento estamos en 80 proyectos en el año y la capacidad puede expandirse a 200 proyectos anuales. Estamos construyendo en la compañía hace más de 10 años, pero los constructores llevan más de 25 de experiencia y de construcción. Bueno, Juan Manuel, a mí sí me gustaría también que le comentaras a las personas los tipos de casa rompen los esquemas de los barrios, o sea, por ese mercado aspiracional que tienen estas personas de obtener la casa más bonita de la cuadra, la casa más bonita del barrio, ¿cierto?
Sí, Fabián, mira, vamos a poner un video que me parece muy interesante ponerlo. Ok. Aquí estoy compartiendo. No, no, no estás compartiendo ahí. Bueno, déjame entonces un segundo. Ahí no. No se está viendo la casa. Ahora sí. Aquí ¿qué podemos ver nosotros? Una casa single home. Una casa single home y tenemos que ver en el barrio que está, como para que nos demos una ubicación de la diferencia de las casas. Por eso lo que decimos, que si nosotros sacamos una casa nuestra a precio de las casas vecinas, pues vamos a tener preferencia sobre todas las ventas. Mientras tanto, tenemos una pregunta. Bueno, está alzando la mano Ana María Ochoa, así que adelante, por favor. Ana María, Acá, perdón, ¿ya me están oyendo? sí, ahí Sí, te escuchamos. gracias. Sí. Juan Manuel, gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el canal de comunicación con ustedes? Es decir, no, yo soy una inversionista en Bogotá, hago mi inversión, constituyo mi sociedad, hago todo. ¿Y cuál es el canal de comunicación con ustedes? Porque parte del tema es, pues estamos aquí, yo no voy a ir a ver seguramente ni el lote, ni la casa, ni nada, porque es un proyecto de inversión financiera. Entonces, ¿cuál es el canal para comunicarnos con ustedes? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos cuenta cómo van? Si la casa se está desarrollando, la etapa, todo, digamos un poco como el contenido de la inversión. Bueno, Ana María, muchas gracias por participar en el webinar, muchas gracias por tu pregunta. A ver, te cuento, nosotros tenemos oficina física aquí en Colombia y en Miami. Yo estoy más o menos mitad de tiempo acá en Colombia, mitad de tiempo en Miami. Uno de los socios está en Miami. Acá está permanentemente el vicepresidente comercial de la compañía. No sé si tú fuiste invitada por alguna persona de los comerciales de la oficina. Si Sí, fuiste invitada, pues puedes venir a la oficina con ellos. Si no, con mucho gusto también te recibimos acá en la oficina. Ahora te dejamos los números, los teléfonos y podemos hablar. Aparte de eso, te podemos estar mostrando y mensualmente nosotros le mostramos a nuestros inversionistas en qué proceso va su proyecto. Porque lo que más nos interesa es que estés tranquila y que estés con conocimiento absoluto. También en la oficina en Miami tenemos una plataforma que se llama, a esta uno comienza a perder la memoria, y podemos acceder a esa plataforma, te damos unas claves para que tú mismo accedas y tú mismo mires en qué va tu proyecto. En esa plataforma la estamos actualizando con fotos de los proyectos, la estamos actualizando cómo va al día que va. Obviamente hay que tener en cuenta que los primeros 6 meses no vamos a tener nada en el lote, sino más que el lote y la limpieza, pero sí vamos a tener los planos, todos los permisos en la ciudad, pero vas a estar completamente, puedes estar, pues te podemos enviar la información o puedes venir aquí a la oficina. Si llegaras a ir a Miami, pues si podemos, te recibimos en la oficina en Miami, te recibimos, visitamos los proyectos. Entonces, pues lo importante es que el inversionista se sienta cómodo, porque lo que buscamos no es que hagas una inversión y te vayas, lo que buscamos es que hagas inversiones y sigas invirtiendo en la claro. compañía y sigas manteniendo tu relación con nosotros. Gracias. Listo. Tenemos otra pregunta de otra, pues, Nora Romero que alzó la mano. Así que, Nora, adelante con tu inquietud.
Nora Romero. Nora, ¿nos escuchas? Nora. O Ana María. ¿Cómo Aló. estás? Listo. Sí, tenía una consulta. Ok. Quería saber si los $400,000 que uno invierte, ¿de qué forma los va uno entregando? ¿Entrega uno los 400,000 de una vez o cómo se hace la entrega del dinero? Bueno, Nora, aquí perdóname, aquí no, en esta. Aquí están viendo la gráfica de la inversión. Sí, perfecto. Bueno, entonces, cuando tú dices vamos en el proyecto, hay una primera fase de 160,000, que es lo que envías al escrow account. Como te digo, esta fase va entre 4 y 6 meses. Posterior a eso, enviamos la segunda parte. O sea, envías los primeros 160,000 al escrow. También tienes que, antes de enviar los 160,000, ¿cómo haríamos el negocio? Y es bueno, y gracias por la pregunta que tú haces, porque ¿cómo se inicia el negocio? Por decir, hoy tú dices, voy en el negocio. Nosotros te enviamos mañana una oferta de 2 o 3 lotes que tenemos en el mercado. Y lo que hay que tener en cuenta no es que si el lote te gusta por la vista, porque como bien lo decía alguna de ustedes, esto es una inversión. Lo que nos interesa en este momento es que los números nos den y que los números sean favorables para nosotros, para el inversionista. Entonces, buscas tú el lote y dices, ok, firmamos el contrato de compra del lote, esperamos 2 o 3 días para que el vendedor no lo firme y en ese momento tenemos un contrato avalado y tenemos un contrato avalado. Ese mismo día se solicitan $10,000 para el depósito y tenemos un contrato ejecutado. Una vez tengamos el contrato ejecutado, empezamos la fase del estudio real de los títulos, que los títulos no tengan vicios, que los títulos sean reales, que el que vende es el que vende, que la persona que tiene el lote no tenga ningún embargo y que esté limpio. Y por el lado nuestro empezamos un estudio completo y absoluto en las ciudades para garantizarte que lo que ofrecimos de poder construir lo podamos construir. En 20 días tenemos la respuesta de los 2 estudios. Si el estudio de los títulos da ok y el estudio por parte nuestra da ok, esos 20 días tendrías que girar los otros 150,000 al escrow account y ahí empezaríamos el negocio. Bueno, tenemos a Ana María Ochoa, si tiene otra inquietud, que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Juan Manuel, tengo la siguiente pregunta. Si uno elige constituir la persona jurídica, la sociedad, ¿cuántos socios? Es decir, es que como que no me quedó claro. ¿Yo puedo constituir mi sociedad con el número de socios que quiera o tengo que, o tiene una limitación especial para este tipo de proyectos? No, cuando yo me refería, y gracias por tu pregunta, Ana María, cuando yo me refería a los socios mínimos son 2, ¿por qué? Porque si es un socio y es extranjero, va a ser afectado por el FIRPLA y va a venir una retención del 15%. Por eso se requiere que sean más de 2 socios. ¿Cuántos? Pueden ser los que tú quieras, pero tiene que ser mínimo 2. Perfecto. Listo. Gracias. Nora volvió a levantar la mano, no sé. No. Sí, yo quedé como con una inquietud como para terminar de aclarar. O sea que yo puedo, inicialmente yo hago una inversión de $160,000, pero yo puedo dejar el resto trabajando mientras tanto para que también me dé una rentabilidad. O sea, no es que esa plata la vaya a tener yo quieta durante el tiempo del proyecto, sino que puedo ir haciendo que lo que no he entregado lo puedo hacer rendir de otra manera mientras tanto, ¿verdad? Claro que sí, o sea, ese dinero es tuyo y está en tus cuentas, ese dinero no lo tenemos nosotros. Lo que sí te decimos es un cronograma, ¿por qué? Porque si no ponemos la segunda etapa, pues obviamente no podemos hablar de un año, sino vamos a alargarnos y ya la rentabilidad de todo sería diferente. Pero sí, el dinero sí está en tus manos. Lo único que es lo que vas girando al escrow account. O sea que puede ser más del 15% esa rentabilidad
de esa inversión. Claro, tenemos que tener en cuenta de lo que hablábamos anteriormente nosotros hacemos números con la media del precio del valor por pie cuadrado, sabiendo y entendiendo que en Miami, en la Florida, todo se está vendiendo por los altos. Lo que pasa es que nosotros preferimos ser un poco más parcos, más prudentes en los números, y es más fácil poderte decir, oye, me ganaste un 20, un 20 y algo, y no te ofrecemos un 20 y algo y te ganaste un 15, que sigue siendo una muy buena rentabilidad, pero por eso somos muy prudentes en los números. Bueno, Juan Manuel, a mí aquí me hicieron una pregunta aquí, inclusive por WhatsApp, y es sobre los controles, sobre todas las supervisiones que tienen las obras. Creo que alguna vez lo comentaste, Miami tiene muchas, como esos checklists que tienen para una casa. ¿Sí? Bueno, Fabián, gracias por acordarme de ese punto. Nosotros hemos venido trabajando desde hace varios años con las ciudades y por ende tenemos gente que nos está asesorando en el manejo y cómo presentar los documentos. Al tener gente y que nos asesore, estamos acortando un poquitico el tiempo de estudio de los documentos y de aprobación de los permisos de contratación. Eso por una parte. Por otra parte, las ciudades tienen 59 inspecciones por cada propiedad. Hablamos de que nosotros tenemos el lote, comenzamos a limpiar el lote, tenemos la primera inspección, hacemos nuestras bases, tenemos nuestra segunda inspección, y cada proceso que vamos haciendo en el transcurso de la construcción va siendo inspeccionado por los inspectores de la ciudad. De esta manera, después del 59º inspección tenemos el CO, que es el certificado de ocupación, que es el resumen y la aprobación de todos los anteriores inspecciones. Por eso podemos estar tranquilos que una casa de nosotros va a estar completamente segura para vivir, para habitar. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, Fabián, gracias. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. En relación a la ganancia del inversionista, ¿cuál es la ganancia de la compañía, de ustedes como compañía? Discúlpame, no te entendí la pregunta. Qué pena. Si el inversionista gana del 15 al 25% en el proyecto, ustedes como compañía, ¿cuánto ganan o qué ganan? Te entendí que decías que el inversionista gana el 15%. Perdón, ¿no me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Sí, estamos ¿Ahí escuchando. me escuchan bien? Ok. Repito la pregunta. En relación a la ganancia del inversionista, ustedes como empresa, ¿cuál es su ganancia? Nosotros en los procesos vamos ganando. La idea de nosotros no es ganar mucho en todos los procesos, ganar poco, porque nuestra economía es de escala, donde manejamos el volumen en construcción para poder manejar una economía de escala y obtener rendimientos. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo más para comentar? Bueno, espero que haya quedado suficientemente claro. Sin embargo, los invito a que se comuniquen con nosotros, con los asesores comerciales que los han invitado, que vengan a las oficinas de Colombia, de Bogotá, en Miami, que nos conozcan los proyectos, y vamos a estar haciendo una serie de webinars porque queremos mantenerlos informados
de todas las cosas y los cambios que viene habiendo en la construcción, en las inversiones de Estados Unidos. También vamos a partir de la semana entrante a hacer un chat donde ustedes puedan hacer sus preguntas y el equipo profesional de la compañía pueda resolvérselas. No nos gusta que ande por rumores que Estados Unidos está en crisis, que Miami tiene crisis, que hay otra vez va a haber un boom como el del 2008, de una inflación. Entonces, todas esas preguntas podemos resolverlas. Nos gustaría que ustedes estuvieran en contacto con nosotros y de esa manera poderles tener preguntas y respuestas claras, concretas y que los favorezcan en la toma de decisiones de sus inversiones. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos vernos en una pronta oportunidad. Juan Manuel, disculpa, tenemos otra pregunta. Ay, qué pena. Ana María Ochoa levantó la mano, pero también quería comentarles a las personas que precisamente ese canal de comunicación está abierto. Es el canal de Telegram, ahí es donde nosotros vamos a enviarles toda la información de MPD, de Miami Partners Development. En estos momentos está en el chat la dirección de ese canal de Telegram, donde nosotros vamos a estar suministrando esa información, y también los canales de comunicación donde nos pueden hacer preguntas, donde nos pueden comentar sus inquietudes, y bueno, Ana María, entonces pues... Ay, qué puedes hablar. pena. No, tranquila. A medida que pasa el tiempo entre se me más ocurren preguntas, nuevas más cosas. interesados nos ponemos. Mira, quiero saber, ¿ustedes tienen idea cuáles son los honorarios de los abogados para la constitución o todo el tema legal de la sociedad para poder acceder a esa vía de inversión? Sí, mira, la LLC y el Tax ID cuesta un poco menos de $350. Nosotros, como te digo, no somos los que lo hacemos, no ganamos en esa intermediación, pero estamos acompañándolos en todo el proceso desde que ustedes comiencen a hacer la inversión hasta que ustedes tengan la rentabilidad. Nosotros hacemos una comunicación directa con ustedes, con las personas que la hacen, y ellos, el precio es un poco menos de 350. O sea, todo 350 desde que me dan la minuta de constitución, mis estatutos, digamos, hasta el registro mercantil. Sí, correcto. Súper. El registro mercantil, no, el EIN, que es el Tax ID de allá, y te entregan tu carpeta con todos los estatutos de tu compañía. Y eso es lo único que me exige el fideicomiso para, digamos, como para ser parte del proyecto. Correcto. Eso no es que te exija, porque lo que hablábamos, tú lo podrías sacar a nombre puede ser tuyo, persona pero no natural. Pero sí, es lo único para que pueda ser la propiedad quedar a nombre de tu compañía. Okay. Y, como te digo, la sociedad te la hacen en 3 días y creo que se toman entre 4 y 8 semanas para darte el Tax ID. Ok, excelente, gracias. Ya no gusto. Pregunto más, qué pena. No, al contrario. Entre más preguntas nos motivan más porque es que les interesó el tema. Toca tener en cuenta que si se llega a un año, toca renovar la sociedad y tiene otros gastos, ¿no? Sí. Perfecto. Los gastos de renovación, si no estoy mal, pero pues obviamente si la persona desea continuar con la sociedad y no la quiere eliminar, puede tener $400 el contador y 300 o un poco menos la renovación de la compañía. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí las personas que hay en el chat, dejé en la dirección de la oficina en Bogotá, los números de teléfono donde nos pueden contactar, también el canal de Telegram, donde vamos a, como les dije, a suministrar más información sobre MPD, y donde vamos a suministrar también todos los canales de comunicación donde nos pueden dejar sus preguntas y sus inquietudes con respecto a Miami Partner Development. No sé si haya alguna otra pregunta de parte de ustedes. No. Bueno, no sé, Juan Manuel, ya, o José Luis, algo para decir, nuestro vicepresidente comercial. Bueno, les dejo todo en cabeza de José Luis.
Doctor José, ya quiero de que te conozcan de pronto. Si yo no estoy acá en Colombia, tú vas a estar acá todo el tiempo y pues se pueden comunicar con cualquiera de los dos en Colombia o en Miami. Muchas gracias. Sí, simplemente decirles que estamos en La Carolina, calle 127, 13A12, oficina 402. Acá estoy yo permanentemente y cuando Juan Manuel está en Estados Unidos los puede atender en la oficina de Miami para mostrarles los proyectos. A través de las personas que los invitaron, pues no duden en comunicarse con nosotros para resolver cualquier inquietud que tengan. Un gusto haber estado con ustedes esta noche y gracias por asistir a este evento. Doctor Juan Manuel, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y una feliz noche. Esperamos vernos pronto y como les dije, no dejen de consultarnos para las preguntas que deseen tener. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, José Luis. Fabián, feliz noche. Bueno, feliz noche. Gracias.